Oye, ¿dónde se fue eso? ¿Dónde se fue? ¿Qué es eso? Bueno. Mientras me preguntaba qué estaba pasando, a mi esposo lo degradaron en el trabajo porque parecía cometer más errores. Nunca había sido un trabajador arduo, así que la degradación no lo sorprendió, pero su olvido seguía aumentando, así que fuimos al hospital para revisarlo. Sospechaba depresión, pero el diagnóstico fue Alzheimer juvenil. En pocas palabras, era demencia de inicio temprano. Sabía que los jóvenes podían desarrollar la enfermedad, pero aún así me sorprendió que mi esposo la tuviera. Mi nombre es Katie Smith. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora tengo 50 años, y mi esposo tiene 54. No fuimos bendecidos con hijos, y yo continué trabajando. Mis padres han fallecido, pero los padres de mi esposo todavía están vivos y viven en el campo, no muy lejos de nosotros. Son personas cálidas, y cuando a mi esposo le diagnosticaron Alzheimer, incluso sugirieron llevarlo con ellos y que yo debería divorciarme. Pero mi esposo, que originalmente odiaba el campo, se negó rotundamente. Tampoco decidí divorciarme de inmediato por su enfermedad. Habíamos estado juntos por casi 20 años, en la salud y en la enfermedad. Me parecía mal decir adiós solo porque él estaba enfermo. Aunque mi esposo se volvía más olvidadizo, aún podía llevar una vida relativamente normal. El medicamento parecía estar funcionando. Todavía podía reconocerme y no era muy diferente de una persona normal cuando actuaba con normalidad. Sin embargo, cuando le preguntaba sobre ciertas cosas, a menudo decía que no sabía o no recordaba. Cometía más errores en el trabajo y a veces lloraba cuando no podía entender el papeleo. Estoy pensando en renunciar a la empresa. Si lo hago, ¿me apoyarías?, me preguntó. No pude decirle que no a mi esposo ansioso, así que dejó su trabajo. Nunca salía y pasaba la mayor parte del tiempo en casa, pero no mostraba ningún comportamiento problemático. A menudo dejaba cosas fuera o hacía un desorden, pero no molestaba a nadie más, así que era manejable. Después de que dejó su trabajo, hablé con el médico sobre tener a alguien que lo cuidara mientras yo trabajaba. El médico me aseguró que aún tenía la capacidad de detectar peligros. Reevaluaríamos a medida que la enfermedad progresara. Por ahora, el médico le aconsejó que cerrara la puerta con llave cuando saliera y que no saliera solo. Aún estaba preocupada, pero mi esposo insistía en que estaba bien solo y a veces perdía la paciencia si yo insistía demasiado. Cállate, estoy enfermo, no hables de cosas innecesarias. Estás confundiendo más mi cabeza. Se consideraba. Tuve que dejarlo en paz porque no podía manejarlo. 5 años antes de la enfermedad de mi esposo, a los 40 años, fui ascendida a jefa de sección. Mi salario aumentó, así que incluso después de que él dejó la empresa, no estábamos en una situación financiera difícil. Teníamos una buena cantidad de ahorros, así que no había necesidad de entrar en pánico. Me alegraba estar trabajando. Solo esperaba que la vida continuara lo más normal posible. Sin embargo, las cosas empezaron a desaparecer. Bolsos de marca que apreciaba, zapatos, ropa, artículos que había comprado como recompensas para mí misma. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlos. Cuando le pregunté a mi esposo, todo lo que dijo fue, no sé. Oye, ¿recuerdas haber llevado algo a algún lugar? No, no recuerdo. Solo repetía las mismas palabras. Me preguntaba si su enfermedad había progresado hasta el punto de que no recordaba haber sacado cosas. El médico había dicho que la enfermedad podía progresar lentamente o rápidamente. Me preocupaba dejarlo solo si empezaba a vagar. Preocupada por mi esposo, instalé cámaras de vigilancia en la casa sin decírselo. Quería asegurarme de que no estuviera vagando o molestando a otros. Una semana después de que mi esposo se fue a dormir, revisé las grabaciones. Lo que vi me dejó asombrada. Mi esposo estaba trayendo a una mujer a nuestra casa. No había tenido una conversación adecuada con él en años. Solo respondía vagamente cuando le preguntaba algo, pero en el video, estaba hablando normalmente. Era difícil creer que tenía demencia. Me sorprendió aún más cuando vi la cara de la mujer. Era la doctora que lo había diagnosticado con demencia. El hospital al que habíamos ido era responsable de los chequeos médicos de su empresa. ¿Era esto algún tipo de broma enferma entre mi esposo y la doctora? ¿O era su demencia una completa mentira? ¿Estás segura de que no se ha dado cuenta? En absoluto. La demencia es una enfermedad conveniente. No tengo que trabajar y puedo decir que no recuerdo nada inconveniente. ¡Qué hombre tan malo! Haces que tu esposa trabaje mientras tú te relajas en casa con tu amante. Tú empezaste esto, ¿no? Cuando dije que estaba cansado de trabajar y quería renunciar. Tú sugeriste esto. No pensé que iría tan bien. La mujer se reía con mi esposo. Es muy engreída.
No sé si la ascendieron a jefa de sección o lo que sea, pero está ganando cada vez más. Gracias a ella, podemos pasar el tiempo así. Bueno, ella es mi cajero automático, así que tiene que seguir trabajando duro. El otro día la llamaste tu ama de llaves. Es ambas. Mi mente se quedó en blanco. Las palabras de la pantalla giraban en mi cabeza. Hannah, no saques demasiadas cosas de la casa. Mi esposa se dio cuenta de que faltan algunas cosas. Solo finge que se perdieron. Es una enfermedad, así que puedes decir que olvidaste. Cierto, ninguna otra enfermedad es tan conveniente como esta. No tendré que trabajar por el resto de mi vida. Así que esto era. Había estado tratando de apoyarlo sin cuestionarlo durante 5 años, trabajando duro y haciendo las tareas del hogar sin saberlo. Me sentía como una idiota, como si todo el poder se hubiera drenado de mi cuerpo. Por alguna razón, de repente estallé en carcajadas. Pensé que me había vuelto loca, así de enojada, triste, frustrada y desesperada me sentía, y la desesperación no terminó ahí. Revisé mi libreta bancaria, y mi saldo era 0. Todos los depósitos que había ahorrado desde que nos casamos se habían ido. Me sentí tan perdida, como si fuera el fin del mundo. Cuando amaneció, no podía sentir ninguna emoción. Mi esposo se despertó con una expresión indiferente en su rostro, y en cuanto lo vi, la rabia brotó dentro de mi alma sin emociones. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó. Quería agarrarlo del pecho y maldecirlo con todas mis fuerzas, pero me resistí. Mi esposo todavía no sabía que yo sabía la verdad. No podía detenerme de confrontarlo y exigirle una disculpa en ese momento. Sin embargo, no tenía idea de qué hacer. Incluso si me enojaba, probablemente solo sonreiría y diría, «Te diste cuenta, ¿verdad? ¿Qué planeas hacer hoy?», le pregunté. «¿Qué pasa? Nunca me preguntas eso. Solo me pregunto qué haces en casa todos los días. Realmente quiero trabajar como tú, pero estoy enfermo. Solo asusto a todos a mi alrededor. Te envidio por poder trabajar». No podía creerlo descaradamente que podía decir esas cosas. Por supuesto, ya que estaba claro que me engañaba. Podría pedir una pensión alimenticia y el divorcio, pero pensar en los últimos 5 años me frustraba tanto que rompía a llorar. Las personas que pueden hacer tales cosas sin remordimiento suelen decir, «Solo estoy bromeando», y poner excusas con algún razonamiento ilógico. Pasaron unos días mientras averiguaba qué hacer. Solo mirar la cara de mi esposo me daba ganas de vomitar, pero lo soporté. La cámara permaneció oculta. Mi esposo pensaba que no sabía nada, así que continuaba trayendo a la doctora cuando yo estaba fuera. Un día, dije, «Oye, ¿alguien vino hoy?». Pensé que olía a otra persona. Bueno, puede que alguien haya venido, pero no lo recuerdo. Tal vez fue un vendedor. Entonces, ¿cómo te sientes? Te he visto mejor últimamente. ¿Estás en un nuevo tratamiento? No lo creo. Creo que me he vuelto más olvidadizo últimamente. La doctora dijo que una vez que tienes la enfermedad, puedes ralentizar la progresión, pero no puedes curarla. Es cierto. Esa doctora era una mujer hermosa, ¿verdad? ¿Lo era? No recuerdo su cara. En cierto modo, me impresionaba que pudiera seguir actuando así durante tanto tiempo. No podía quedarme de brazos cruzados, así que visité a mis suegros con el video grabado en mano, sin decírselo a mi esposo. Siempre son tan amables y considerados conmigo, pero son los padres de mi esposo. Me preocupaba que pudieran ponerse de su lado, culpándome a mí por sus acciones. Si ambos me culpaban, pensé, simplemente me rendiría, me callaría y me divorciaría. Señor y señora Smith, lamento llamarlos de repente, pero quería hablarles de algo. ¿Qué pasa? ¿Te ves tan agotada? ¿Qué sucedió? Vaya, bueno, en fin, sube. ¿Tienes hambre? Te haré algo caliente de comer. Las palabras de mi suegra casi me hicieron llorar. No necesitaba preocuparme en absoluto. Mis suegros, que vieron el video de la aventura, se arrodillaron y me pidieron disculpas en el acto. Estúpido hijo, lo siento mucho. Katie, lo siento mucho. En lugar de culparme, estaban llorando y tomándome de las manos, lo que me hizo llorar también. Era como si toda la tensión que se había acumulado en mí durante tanto tiempo desapareciera de repente, pero eso no hizo desaparecer mi enojo hacia mi esposo. Sin embargo, estaba feliz desde el fondo de mi corazón de saber que tenía a alguien de mi lado. Hubo otra cosa que me hizo feliz. Recibí una oferta de ascenso a un puesto de jefa de departamento. Me alegraba saber que había un lugar donde se reconocía mi arduo trabajo. Me tranquilizaba saber que también había un lugar para mí. Oye, Katie, ¿me estás escuchando? ¿Qué? Oh, lo siento.
Estaba un poco distraída. Estaba pensando en cómo podría castigar a mi esposo, y me dejé llevar un poco. No es gracioso si tú y tu esposo están ambos dementes. Sus palabras me hicieron pensar en algo. Me pregunto si cuidarías de mí si me volviera demente. Vete al diablo. Tengo las manos llenas conmigo mismo. No hay manera de que pueda cuidarte. Cuando dije esto, mi esposo me miró con los ojos bien abiertos. A partir de entonces, traté de decir un poco más de lo que él decía todos los días para hacerlo más real. Oye, ¿qué estaba haciendo antes? He estado cometiendo muchos errores en el trabajo últimamente. Parece que estoy olvidando cosas. Olvidé cómo usar la lavadora o cómo cocinar arroz. Mi esposo comenzó a ponerse cada vez más nervioso. Un día, cuando llegué a casa del trabajo, descubrí que mi esposo había dejado la casa. Dejó atrás los papeles de divorcio que ya había llenado, junto con una nota educada. No quiero causarte más problemas, así que he decidido divorciarme de ti. Por favor, no me busques, Ken. Sabía que se había escapado porque pensaba que yo podría tener demencia. Además, sabía exactamente a dónde fue. Mi esposo había alquilado un apartamento para continuar su relación con la doctora. Esto también se reveló en el video oculto. Me estoy divorciando. No será gracioso si tengo que cuidarla. Ya he trasladado mis ahorros a otro lugar, así que no tendré que preocuparme por vivir por un tiempo, dijo con una risa. Incluso le había dicho dónde estaba su apartamento. Sabía dónde vivía la doctora por su conversación, así que fui al vecindario. La doctora estaba casada y vivía en una casa en los suburbios con su familia. Inmediatamente presenté los papeles de divorcio y envié una factura de pensión alimenticia y división de bienes al nuevo apartamento alquilado de mi esposo. Por supuesto, también envié una factura de pensión alimenticia a la doctora por correo certificado. Parecía que mi esposo la recibió, y me llamó de inmediato. ¿Qué diablos? ¿Qué es esto de la pensión alimenticia? Por supuesto, es la pensión alimenticia por engañarme. Ah, sí, también se lo envié a esa doctora. Estoy segura de que su esposo ya debe haberse enterado y están pasando un mal rato, dije. Además de enviarle la factura a la doctora, también le envié a mi esposo el video tomado por la cámara oculta. Su esposo tenía derecho a saber. Oh, tú, ¿cómo supiste eso? Balbuceó mi esposo. Yo también me sorprendí. No puedo creer que todo fuera una mentira. Pensé que te estabas volviendo loco, respondí. Oh, ya sabes. Solo estaba tratando de imitarte. Eres tan fácil de engañar, ¿verdad? Replicó, cerrando los ojos a lo que hizo y gritándome. ¿Crees que tienes derecho a estar enojado conmigo después de fingir tener demencia durante 5 años y vivir de mis ganancias? Y además trajiste a una mujer a la casa. ¿Crees que se te permite hacer eso? Continuó. Supongo que nunca soñó que yo sabía todo. De repente, comenzó a balbucear. ¿Pero qué quieres decir con división de bienes? No tengo ninguna propiedad, arguyó. Tenemos tus ahorros, señalé. Oh, ya me los gasté todos, y no queda ni un centavo, admitió. Revelé que había colocado una cámara en nuestra casa y escuchado todo lo que le había dicho a la doctora. Tenía todas las grabaciones como evidencia. Tengo pruebas sólidas, dije. Cuando le dije que sus padres sabían sobre esto y estaban furiosos, comenzó a gritarme nuevamente, diciendo, ¿cómo te atreves a contarle sobre esto? No parecía entender que no tenía derecho a gritarme ahora. Afortunadamente, se puso a parlotear, así que no tuve que contratar a una empresa de investigación y gastar dinero extra. Se quedó en silencio por un tiempo, luego colgó el teléfono. Al mes siguiente, recibí otra llamada. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿Qué?, respondí. Acabo de ir al apartamento, y dijeron que ya estaba cancelado, se quejó. ¿Qué apartamento?, pregunté. El apartamento en el que vivíamos, por supuesto. Pensé para mí misma, él fue quien dejó los papeles del divorcio, así que no esperaba que volviera. Cuando le dije que cancelé el contrato de arrendamiento inmediatamente después de que se fue, comenzó a enojarse, preguntando por qué lo hice sin decírselo. Como mi esposo estaba desempleado, no podía ser el arrendatario del apartamento. Cuando renunció a su trabajo, cambié el nombre del arrendamiento al mío, así que me correspondía decidir cuándo terminar el arrendamiento y a dónde mudarme. Compré un condominio. Vivo allí ahora, le informé. ¿Lo compraste? Con la pensión alimenticia que obtuve de ti y tu amante y los ahorros que recuperé. Es un pequeño apartamento, pero es mi castillo, expliqué. ¿En serio? Entonces iré allí, dijo. Me preguntaba qué tipo de persona tendría tal idea. ¿No tienes una novia?, pregunté. Ya rompí con ella.
Su esposo se enteró de que le engañaba y se divorció de ella. Fue señalada en el hospital. Cometió un error diagnóstico. Fue demandada por un paciente. Su esposo y tú están demandándola por pensión alimenticia. Y ahora está endeudada, reveló. ¿De verdad? Entonces decidí empezar de nuevo contigo. Así la pensión alimenticia se cancelará, y podré recuperar el dinero. ¿Verdad? Propuso. No podía lidiar más con este hombre. ¿Realmente pensaba que aceptaría su oferta? Incluso comenzó a decir que deberíamos volver a estar juntos y que la pensión alimenticia que estaba siendo reclamada por su esposo debería devolverse a mí. Sentí ganas de decir, ¿estás fuera de tu mente? Eres un tonto. ¿Por qué debería pagar? Estamos divorciados. No quiero volver a ver tu cara nunca más. No hay manera en el infierno de que vuelva contigo. Le dije eso y colgué el teléfono, bloqueando todas las llamadas entrantes de él. Al parecer, mi exesposo fue a visitar a sus padres. En ese momento, no sabía que sus padres en realidad habían vendido su casa y se habían mudado a un apartamento para ancianos. Me contaron que se sorprendió cuando fue a su casa y vio que estaba en venta, y los contactó. Como teníamos un abogado entrevistando para recolectar el dinero de la división de bienes y la pensión alimenticia, casi no quedaría dinero en su bolsillo. Mi exesposo no pudo encontrar un nuevo trabajo y fue desalojado porque no podía pagar el alquiler del apartamento, sin un lugar a donde ir. Debió haber pedido ayuda a sus padres. Ellos debieron haber anticipado esto y decidieron mudarse. Si él regresaba, quizás no podrían echarlo. Me dijeron que si eso sucedía, se sentirían culpables por mí. He oído que ahora vive como un trabajador interno en una fábrica en algún lugar, pero es tan perezoso que no puede trabajar mucho, y los empleados mucho más jóvenes que lo regañan y golpean todos los días. Ha contactado a sus padres varias veces para pedir ayuda, pero lo han rechazado. Han pasado unos meses desde el divorcio. Sigo en contacto con ellos. Siempre están preocupados por mí y son como mis verdaderos padres para mí. Quiero seguir cerca de ellos, y si les sucede algo, me aseguraré de cuidarlos. He sido ascendida a gerente de departamento, y mi salario ha aumentado. Tengo la intención de seguir trabajando duro. Ahora disfruto mucho de mi vida tranquila y solitaria.